¿Sentiste alguna vez que experimentabas ansiedad? ¿Conoces a alguien que esté pasando por un tema de ansiedad y no sabes cómo charlar del tema con él o ella? ¿Y qué hacemos con la ansiedad en una sociedad donde está tan presente en todos los lugares a los que vamos? Bueno, sumate a este nuevo episodio de Podcast Natural para que charlemos de la ansiedad y veamos qué podemos hacer proactivamente por esta situación y no quedarnos estancados. Bienvenidos a Podcast Natural. Podcast Natural. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast Natural. El tema de hoy, la verdad, me toca muy personal y es una de las razones por las que arranqué este podcast como proyecto personal y lo fui llevando a cabo. Y si bien los temas se han ido modificando con el correr de las semanas, la ansiedad sigue siendo uno de los temas que más me atrapan. No tanto porque lo haya experimentado en cierto modo profundo en lo personal, pero sí porque tengo amistades muy cercanas que lo han vivido y llegué a esta pregunta, a este cuestionamiento de decir, ¿qué hago? ¿Cómo ayudo? ¿Puedo hacer algo para ayudarles o impulsarles a vivir mejor y dejar la ansiedad de un lado? Bueno, hoy quiero presentarte a Miriam, quien es licenciada en psicología, en teología, también es esposa, es madre y es mi mamá. Hola, Ma, ¿cómo estás? Un re gusto estar en este lugar con vos, la verdad que, y más hablar este tema que creo que se puede hacer mucho desde la información, desde el conocimiento. Creo que el conocimiento es libertad, entonces ya el poder lanzar el conocimiento es por ahí brindar la oportunidad a una vida superior a otras personas. Sí, totalmente, y algo que pensaba cuando quería abordar el tema de la ansiedad y la razón principal por la que no lo he hecho antes es porque siento una gran responsabilidad al respecto y no es un tema que se puede tomar a la ligera, como decir, sí, voy a hablar de una salida con amigos o este problema, porque sé que cada uno lo vive de manera personal y puede ser mayor o con menor intensidad. Totalmente, por años por ahí no se le daba la importancia al tema de la ansiedad y generó muchos trastornos, situaciones, episodios muy tristes en otras personas, y me parece muy bueno que hoy esté este auge acerca de cómo gestionar las emociones, qué provoca la ansiedad, cómo mejorar también nuestro estilo de vida. La ansiedad está totalmente vinculada al ritmo de vida que llevamos actualmente. Bueno, primero, para que vayamos entrando en tema y que quienes nos están escuchando o viendo te conozcan un poco más, preparé algunas preguntas, sorpresas, que quiero hacerte. ¿Cuál? Tal vez un poco ya las puedo responder conociéndote, pero igual quiero darles el privilegio a otras personas de que también puedan conocerte. En primer lugar, ¿te consideras una mujer soñadora? Creo que algo que me caracteriza justamente es soñar. Me encanta soñar. Creo que mientras uno tiene un proyecto, algo que realizar, uno vive intensamente, uno disfruta la vida. Entonces me encanta soñar, me encanta concretar sueños, ver el camino para llevar adelante esos sueños. Y parte de esos sueños también está dentro de mis sueños, es acompañar a otros en el proceso de los sueños de otros. Sí, totalmente, impulsar. Bueno, ¿por qué psicología? Desde chiquita me gustó observar el comportamiento humano. Soy testigo de eso ahora. Bueno, no de niña, pero claro. Es algo innato en mí. Me gusta ver a las personas y pensar, ¿por qué respondió así? ¿O por qué realiza esa actividad? ¿O aún por qué camina así? ¿Por qué respondió eso? O sea, más allá de la respuesta, ¿qué hay adentro que lo lleva a tener esa reacción? Y cuando uno analiza o pensás en lo de adentro realmente refleja quién soy, me gusta analizar, y por eso justamente parte de mi vocación tiene que ver con el acompañar a otros en su desarrollo personal, pero psíquico también. Genial. Y bueno, ¿qué disfrutás hacer? ¿Qué te trae placer a la vida en tus tiempos libres o un hobby como tal? Un hobby que tengo es viajar.
Me viajar. encanta viajar, sí, me encanta conocer el país, esos pueblitos que por ahí no están tan promocionados, pero uno descubre parte de la cultura, parte de quién uno es, me encanta. Totalmente. Así que cuando quieras me podés invitar. Ah, pensé que me ibas a decir que te acompañe. Bueno, también. Bueno, Puede ser. ahora volviendo más en el tema, ¿qué es la ansiedad? ¿Tenemos alguna definición específica de qué es la ansiedad y cómo la podemos describir? ¿Qué dirías vos? Sí, bueno, la ansiedad tiene que ver con una preocupación o miedo por aquellas situaciones que generan una amenaza para nuestros intereses. Algo que a mí me interesa y hacer, realizar, y lo veo amenazado, me genera como cierta inquietud, puede ser un miedo, que empieza a despertar la famosa ansiedad. Lo Tiene que ver- desconocido también, ¿no? Claro, también miedo a lo desconocido, o cuando veo que puede haber una situación que puede interrumpir lo que viene por delante, y a veces frente justamente al desconocimiento me genera como esa ansiedad interna. Sí, totalmente. Y Vamos por un mate. sí, eso te iba a preguntar si querías que se vea. ¿Desde qué momento se puede hablar de ansiedad? En la historia, Si hay un punto de partida. sí, mira, había un filósofo que se llamaba Séneca, todavía desde la época del Imperio Romano, que ya comentó algo acerca de la ansiedad. Veía frente a un contexto de guerras, veía que algo pasaba en el interior de las personas, y ya ahí se empezó a elaborar esta definición de ansiedad. Sí, algo que leía buscando un poco de información. Bueno, quienes han escuchado otros episodios saben que me gusta tener algunos estudios al respecto, estadísticas, nombres de autores y demás. Y leyendo un poco de información encontré que hoy en día, estudiando filósofos o escritores, autores de siglos anteriores, se ven reflejados por medio de sus historias o sus personajes estos comportamientos de ansiedad o pensamientos obsesivos que tenía el escritor, el autor, al momento de crear una historia. Tal es el caso de Shakespeare, por ejemplo, que en el personaje Hamlet Totalmente. podemos ver los pensamientos obsesivos y esto de la ansiedad, que probablemente se le atribuye todo este comportamiento al escritor. Totalmente. Bueno, mira, 3 siglos después lo ves justamente a Freud definir ya justamente la ansiedad desde una perspectiva, o sea, desde la salud directamente. Y bueno, él justamente hace como una descripción de diferentes tipos de ansiedad, que está muy bueno también tomarlo como parte o lo tomamos como parte de esa herencia para poder decodificar hoy el tema de la ansiedad. Sí, y no sé si podemos definir específicamente, como pensando un desglose, algunos tipos de ansiedad, porque por lo menos en lo personal, cuando he acompañado personas que pasan por trastornos de ansiedad, o aun cuando a veces me sale el decir siento que tengo ansiedad o me siento ansiosa por X o Y motivo, no sé si decir tengo tal grado de ansiedad o tal otro. Uno mismo probablemente no se puede diagnosticar, pero se puede definir a grandes rasgos y generalizar un poquito en términos de qué ansiedad podemos experimentar. Claro, mira, el sistema de salud público del Reino Unido justamente describe la ansiedad como una reacción natural de la fisiología humana. Y un poquito apoyándose en la cuestión de la evolución. El tema es que nos preocupa porque vemos que a medida que pasa el tiempo, más personas sufren trastornos de ansiedad y llegan a ser un limitante. Parte de la ansiedad está ligada totalmente a los miedos que uno tiene que superar, a los miedos que uno tiene acerca del futuro, y justamente tiene que ver con el ritmo de vida que llevamos hoy, pero también acordate que venimos de una pandemia. Eso Y juega la un papel pandemia, re
Totalmente. Marcó la diferencia. Marcó una gran diferencia en la historia, pero también esto de no saber, porque era algo nuevo, por lo menos para nuestra generación. Ya de por sí lo incierto nos genera cierta ansiedad, algo mayor y en conjunto que se habla todo el tiempo, que no hay salida, que no hay futuro. Claro, ahí eso vamos intensificó. a las amenazas, porque de hecho se han tomado medidas que por ahí están siendo criticadas. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo aquello? Es que en el momento no se sabía cómo llevar adelante. Claro. Y eso se trasladó a cada persona. Entonces vivimos como un momento de incertidumbre, qué va a pasar, y si se muere un familiar y me quedé sin trabajo. Sí. O sea, es como que afectó Todos factores que el sumaban. eje de la personalidad de uno. Entonces se vio afectado esto también. Y justamente la ansiedad creció en estos años. Hay muchos tipos de ansiedad, Mica, y así como hay muchas fobias también, hay muchísimas ansiedades, pero podemos hablar de algunas o las que más se ven. Si te parece, en este episodio, por ahí más adelante podemos volver a tocar algún tema que tiene que ver con ansiedad, pero yo pensé en algunos que tienen que ver, por ejemplo, el trastorno de ansiedad social. Es algo que se ve muchísimo post pandemia, porque tiene que ver con esto de el miedo a acercarme a un grupo social o el miedo a no ser bien recibido en un grupo social. Una aceptación, por ejemplo. Exacto, tiene que ver O el justamente qué con van a decir, qué van a pensar o cómo me van a criticar, positivo, negativo. Total, es por ahí enfocarme en mí, qué va a pasar. Uy, no, siento vergüenzas o miedo al rechazo. Entonces, si voy y no sé qué temas hablar, cómo abordar un tema, entonces me genera como ese miedo, esa ansiedad, ese pánico que entra en uno. A mí me llama la atención cómo tu generación, chicos de tu edad, están sufriendo esto de no poder ir a espacios donde hay varias personas porque se sienten que no pueden ingresar. Y un poquito la pandemia justamente hizo crecer ese efecto. Sí, totalmente. Lo que decís es como que varias cosas, o me siento un poco identificada o conozco personas con las que he interactuado y me dicen, no, prefiero tener una conversación acá entre nos y quedarnos acá. O Totalmente. Ir a un grupo, necesito a alguien más que me acompañe porque es muy difícil. O me conecto por Zoom, está todo bien. Claro, ahí marcando me la quedo. distancia. Totalmente. Otro de los trastornos de ansiedad tienen que ver con el estrés postraumático. A veces uno vive una situación traumática que puede ser realmente traumática o que yo la vivo como traumática. Tal vez otro escucha y dice, pero por eso hizo tanto lío. Claro. Y en realidad, por alguna situación que viví anteriormente, puede ser que frente a un nuevo episodio tenga como esa crisis de ansiedad. Claro, con la intensidad que vivió ese momento en cuanto a lo emocional, lo físico, los pensamientos, todo lo que conlleva, después repercute Totalmente. en lo siguiente y genera... Una persona que fue abusada o que fue violada puede ser que se sienta perseguida y en momentos donde siente condiciones similares a las que vivió, puede ser que empiece con esa ansiedad. Pero esto también tiene que ver, no sé, hay personas que vivieron muy duro el 2001, una crisis económica muy fuerte, y esta semana, por ejemplo, frente a una dificultad o un tema del país político y social y económico, vuelven esos pensamientos a anidarse, uno empieza a conectar con esos pensamientos. Entonces tiene que ver con algo que viví y hoy lo vuelvo a vivir y me da miedo. Claro. Tal vez tu economía está estable, pero como viviste anteriormente, tenés miedo. Y sí, y empiezan los miedos y eso genera como una ansiedad. O puede ser, no sé... Sí, pensaba el caso de un estudiante, por ejemplo, Ay. fracasó en una materia y luego la pospone, pero Sí. por este temor también de haber fracasado en cuanto a los estudios, de no Sí. sentirse capaz y después no poder afrontar Totalmente. no poder afrontar eso. Pasa esto con el tema de una materia o también de una pareja, o tuvo un novio y le fue mal, y es ahí donde cuesta el decir, bueno, Despegarse fue de eso. una situación, pero
parece tan fácil cuando uno lo habla. Claro, pero... hablándolo acá ya resolvemos todo. Sí, pero en la práctica es interesante cómo un trauma muchas veces genera como un estrés o una situación justamente de ansiedad. No sé si escuchaste de algún tipo de ansiedad que querés hablar ahora. Sí, de hecho, el de alto funcionamiento es uno de los que había leído un poco de información y que me pareció interesante porque tal vez es uno de los que más se camufla hoy en día en la sociedad, o por lo menos en todos los rangos de edad. Iba a decir los jóvenes, pero en realidad puede afectarnos a todos más o menos de la misma manera. Y tiene que ver con que nos impulsa esa ansiedad interna a ser proactivos y a hacer cosas. Entonces, externamente somos, y digo somos, pero estas personas son exitosas, sí, hacen las cosas re bien, llegan a tiempo con trabajo, con estudios, con compromisos, con todo lo que están haciendo, van al mismo tiempo. Pero por dentro son un manojo, un engrudo de nervios, de ansiedad, de estrés y de sufrimiento o crisis continua, porque tienen que manejar todo al mismo tiempo y por fuera mostrarse que está todo bien y ser admirados por la gente. Entonces, nada, como también pensando un poco en los tipos o en la clasificación que podemos hacer a grandes rasgos de la ansiedad, este tipo que me llamó la atención, cómo se camufla, porque hay otros que por ahí son más visibles socialmente. Cuando miramos totalmente, un poco. incluso a aquellas personas le decís, ay, te noto un poco ansioso. No, yo estoy tranquila, todo no, bien. No pasa nada, lo manejo. Sí, entonces, pero adentro también se manejan inseguridades, pensamientos continuos. Mica, es muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente cuando estamos en un momento así de tensión, de ansiedad, de miedo, lo que pasa en nuestro cuerpo es que se activa una hormona, la hormona del cortisol. Tiene que ver con esa hormona que está bueno que se active en algunos momentos. Por ejemplo, si sentimos que una persona nos quiere robar, yo voy caminando por la calle, de repente siento que alguien viene para robarme el celular. En ese momento, cuando me di cuenta, se activa como ese miedo y uno empieza a correr, o sea, haces lo que el instinto te dice, pero en realidad ese comando lo impulsó, lo activó justamente el cortisol. ¿Y qué pasa cuando se activa el cortisol? Nos ponemos en alerta. Entonces, en ese momento que nos ponemos en alerta, empezamos o a correr o a gritar, cada uno va a reaccionar. Comerse las uñas, no claro, sé, ese tipo de cosas, ¿no? Claro, en otro contexto te comes las uñas o empezás... Bueno, ahí y estoy tranquila, no pasa nada, pero en realidad estamos, claro, en un momento de alerta total. Ahora, no fuimos creados para estar en alerta continuamente. Lo que pasa interiormente justamente es que el cuerpo selecciona aquellas funciones que son específicas para el momento. Entonces te encontrás con que hay pérdidas, por ejemplo, del cabello, algunas personas se brotan. Es que en cierta forma el mismo organismo selecciona cuál es el daño menor. Y por eso nos encontramos con factores estresores que luego llevan a diferentes situaciones. Totalmente. Creo que tenemos que cuidar justamente eso, entender que no podemos vivir en un estado de alerta continuo, porque si vivimos en un estado de alerta continuo, nos desgastamos y por otro lado se activan diferentes reacciones y aún activan otras patologías. La ansiedad puede ser algo casual, eventual, pero cuando se hace crónico llega a ser una patología. Entonces la persona que está en una situación de estrés continuo empieza con sudores continuos, empieza con palpitaciones y a veces no necesariamente tiene que ver con un evento que se viva, sino que tiene que ver con esos pensamientos que me llevan. La mente no sabe seleccionar entre una realidad o algo imaginario. Cuando traemos a nuestra mente un recuerdo, la mente lo vive como una realidad. Entonces las reacciones físicas del cuerpo, claro, son iguales. Eso es increíble porque a veces al elaborar los pensamientos tendemos a tener pensamientos de miedo, y si ocurre esto, ya ahí estoy activando la ansiedad y tal vez tiene que ver con algo que viví anteriormente. Entonces, si en el examen me fue mal,
Entonces ahora lo pienso y digo, ¿y si me va mal? ¿Y si de repente me bloqueo? Empiezo a construir esa línea de pensamiento, empiezan las palpitaciones, empiezan los bloqueos, el estrés, a muchas personas se le quita el apetito, a otras al contrario, empiezan en un ciclo de ansiedad donde comen y te das cuenta que en un mes, en 2 meses, en 3 meses empiezan a engordar demasiado, se come desmedidas, comidas chatarras, todo eso que tiene que ver con un desenlace de la línea de pensamientos que lleva justamente a la ansiedad. Entonces creo que es como una rueda, ¿no? Que hay que darle un corte y es un ejercicio que uno tiene que elaborar en el día a día, es aprender a gestionar las emociones. Me gusta esa frase de aprender a gestionar las emociones, de codificar qué me está pasando, qué emociones me despiertan o qué pensamientos me despiertan, emociones que por ahí me llevan justamente a esta activación continua. Está muy bueno esto de vez en cuando activar o que el cortisol se haga cargo de lo que está pasando. ¿Por qué? Natural. Porque me ayuda a concentrar toda mi energía, todo mi cuerpo se pone en alerta, mi mente se pone en alerta, mis emociones también. Entonces me enfoco en lo que hay que hacer. En un proyecto necesitamos eso. Pero cuando esto llega a ser algo continuo, justamente lo que hace es generar otros tipos de trastorno. Justamente la ansiedad llega a ser un trastorno y no ocasional, un evento esporádico. Claro. Sí, justo un poco te iba a preguntar qué podemos hacer entonces, porque bueno, hablamos de qué es la ansiedad, de qué manera se puede manifestar o cómo podemos verlo o sentirlo, pero entonces tenemos la problemática planteada, sabemos que hoy en día se habla de ansiedad, algunos dicen que se ha puesto de moda, otros dicen que se ha intensificado por, bueno, esto de la pandemia, las redes sociales, el qué dirán y que estamos muy expuestos en todo tiempo. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos algunos tips, algunas recomendaciones, algo práctico que yo pueda decir, bueno, esta es mi realidad, este es mi momento, ¿y ahora qué? ¿O qué recomiendo? Y un Mira, poco... Ela, hay muchísimo que se puede hacer. Primero, si veo que estoy en un ciclo de ansiedades continuas, como algo crónico, está bueno acudir a un especialista. Hay muchísimos recursos que tenemos desde el área de salud que pueden ayudar a cambiar esa situación y que no se haga algo crónico, pero también tomar conciencia que necesito hacer un cambio. Primero es reconocer o decir, mostrarme vulnerable y decir, realmente, vulnerable en el buen sentido, realmente estoy en ciclos de ansiedades continuas. Claro, que a veces asociamos el término de vulnerabilidad como algo negativo, como que soy débil, como inferior o necesito el complemento o la ayuda de alguien para poder avanzar. No, totalmente, no hablo desde esa connotación. Claro, no, pero es desde la perspectiva de que es bueno que decir, necesito reconocerlo. Ayuda. Necesito ayuda. O necesito hacer un paréntesis en mi vida y ver si de algún modo puedo gestionar esto. Entonces, creo que el punto de partida está ahí. Después, está bueno también decodificar cuáles son las emociones que me surgen. Si es angustia, si es miedo, si es pesar. Uno identifica qué emociones me vienen en esos momentos y qué reacción me viene frente a esa emoción. Cuando decodifico eso, puedo llegar a interpretar también la línea de pensamientos que tengo. ¿Qué me lleva a pensar? ¿O qué pensamientos me lleva a esa emoción? Generalmente, cuando gestionamos nuestros pensamientos, podemos gestionar nuestras emociones también. Entonces, ir un poquito a la mente y ver qué pensamientos me llevó a sentir eso. A veces tienen que ver con experiencia, a veces el sentir olores, el ver un color, el estar en un espacio específico con ciertas personas. Conectás. Sí, entonces entender que a veces hay personas que de repente son tóxicas, hay otras personas que son vitaminas. Poder encontrar esas personas que por ahí son vitaminas para mí, me potencian, entonces me puedo acercar y me generan un cambio.
pero también identificar a aquellas personas tóxicas y de repente decir, bueno, necesito vincularme con esta persona porque es parte de mi núcleo de familia. Ahora, ¿qué hago yo con el veneno que esa persona tiene para mí? Entonces, no darle tanta importancia a lo que pueda lanzar, sino hasta dónde yo acepto o dejo que eso entre interiormente. Si es por una cuestión de relación o relacional. Por otro lado, me parece como sumamente importante esto de leer nuestra mente, de leer la mente, qué está pasando, porque tal vez tiene que ver con algo traumático que viví. Entonces, ir a la raíz de esa situación también está bueno. Y poder hablarlo con un especialista, decir, mira, me pasó algo, hay una ansiedad que muchas personas viven que tiene que ver con el abandono. Personas que vivieron de niños el abandono, no necesariamente que el padre o la madre se haya ido de la casa, pero sí esa ausencia en el momento que ese niño lo necesitaba o le faltaron tiempos de calidad. Y generalmente esas personas tienden a ser tímidas, a vivir como encerradas, pero el hecho de hablarlo o de vivir estas situaciones de ansiedad, el hecho de hablar con otra persona y poder descubrir que tal vez algo tiene que ver con algún momento épico de la vida, una experiencia, ayuda a poder conectar o luego pensar en cómo gestionar la mente para luego las emociones también que sean gestionadas. También está muy bueno reunirse con personas que te traen como alegría o te hacen disfrutar esos momentos. Yo te decía las personas vitamina, pero tal vez son personas que pero generan como algún tipo de aporte. El deporte también es algo que justamente ayuda a metabolizar. Sí, hay estudios al respecto, ¿no? De cómo ayuda no solo lo físico, que a veces se asocia el deporte solo con lo físico, pero también con la parte de la mente y las conexiones, todo lo interno. Siempre que el deporte no sea... Algunas personas justamente el deporte le despierta como... obsesivo. Sí, cuando ya es una obsesión, claro. No te estoy hablando de eso, pero sí como ese medio justamente para canalizar toda la energía que uno tiene y por otro lado activar todo el metabolismo que me parece como súper bueno. Se habla mucho en este último tiempo y más después de la pandemia de la oxitocina, que tiene que ver con los abrazos, el conectar, el mirar. Estar presente en el presente, ¿no? Eso, me encantó tu frase. Estar presente en el presente. Sí. Poder mirar a los ojos y de cierta forma esa mirada de comprensión conectar. Hace que justamente la oxitocina se active. Y justamente la oxitocina tiene que ver con eso que ayuda justamente para bajar el cortisol. Entonces, buscar esos momentos también de poder acercarnos a las personas. A veces está bueno dejar de lado el teléfono en algunos momentos, las pantallas. Hoy se habla muchísimo de los efectos negativos que tienen las pantallas, entonces limitar el uso. No podemos traernos y decir no, yo pantallas no, porque son parte de nuestro día a día y de nuestros medios también hoy. Pero sí reducir justamente ese tiempo y buscar esos momentos de conexión con personas. Si hay pánicos o miedos o trastornos de ansiedad, para acercarnos a lugares, poder hablar con personas que nos pueden ayudar. Entonces, tal vez tenés que ir a un evento y tenés que ir solo y es duro porque de a poquito uno va venciendo, uno se da cuenta de que lo puede hacer, buscar temas en común, a ver qué temas puedo llevar para este grupo que voy, qué es de interés. Entonces, tal vez ir acompañado para ir venciendo esos miedos. Por otro lado, no tenemos que descuidar la alimentación. Hoy está comprobado que diferentes alimentos justamente ayudan o empeoran justamente los trastornos de ansiedad. Entonces, está bueno poder ir a un nutricionista, poder hablarlo desde esa perspectiva. ¿Cuáles son los alimentos que ayudan justamente para reducir el cortisol, que es lo que tengo elevado en este tiempo? ¿O cuáles son los alimentos que justamente pueden ayudar para toda aquella vitamina que sí me puede favorecer frente a los trastornos de ansiedad? Entonces no podemos perder eso. Los recuerdos también son buenos.
es así como yo te decía, que el cerebro o la mente no decodifica si es real lo que estás viendo o es imaginario. También si yo recuerdo un momento lindo, el cerebro también siente o percibe una sensación agradable. Y eso despierta diferentes hormonas que tienen que ver con favorecer a nuestro estado anímico y también de felicidad en el momento. Entonces, recordar, juntarnos con personas tal vez de otra etapa, pero que fueron como significativas, y poder hablar, mirar fotos, revivir esos buenos momentos. Revivir los buenos momentos, porque puedo revivir los malos momentos o puedo revivir los buenos momentos. Puedo elaborar o puedo gestionar pensamientos positivos, pensamientos que me traen alegría, felicidad, o al revés, puedo traer pensamientos y recordar que la mente no identifica. Es como un imán, ¿no? Pues la mente vos seleccionás y decís, bueno, me quiero acordar, o bueno, me acuerdo de algo, y ahí también se viene junto, como si fuera un imán, las emociones o los sentimientos que revivimos con ese momento. Entonces, filtrarlo. Y no te olvides, Micaela, que cualquier trastorno de ansiedad o el cortisol elevado siempre trae problemas de salud, desencadena, no sé, problemas gástricos, dolores de cabeza, migrañas profundas, dolores de espalda. Hoy por hoy se evalúa cualquier trastorno desde los diferentes componentes emocionales, biológicos. A mí me gusta también hacer como un análisis y ver si ese trastorno de ansiedad no tiene que ver con tal vez un problema de tiroides. Entonces está bueno ir a un médico clínico y decirle, mira, estoy transitando una ansiedad desmedida, a ver, podemos ver qué está pasando en mi organismo. Y una vez que uno ya se queda tranquilo de que la parte biológica está bien, sí podés seguir como analizando qué está pasando con lo demás. Pero creo que somos un componente total y eso no tenemos que descuidar. Genial. Bueno, un montón de tips prácticos para anotar, para repensar, reflexionar, analizarse interiormente, o también compartir con seres queridos, amigos, familia, conocidos. Me gustaría pedirte si podrías dar 2 breves consejos. Uno para quien siente ansiedad o quien está pasando por este proceso de reflexionar sobre la ansiedad, darse cuenta y enfrentarlo, decir, bueno, ¿cómo puedo seguir adelante con esto? Saliendo de la ansiedad. Y otro consejo para quien tal vez no lo está viviendo tan intensamente, pero sí conoce a alguien que la está pasando mal a causa de la ansiedad. ¿Qué le dirías? Más allá de no tener la posibilidad de conocerle o tenerlo acá sentado a la mesa con nosotras, ¿tendrías algún consejo para estas dos situaciones? Voy a responder al revés. Bueno. Primero, cuando vemos a una persona que tal vez está transitando una situación de ansiedad, generalmente las personas cuando están en esa crisis de ansiedad, les cuesta como reconocer que la transitan. Entonces creo que ahí tenemos que tener como un tacto muy especial para ayudarles o llevarlo a reconocer que lo que están viviendo es un trastorno de ansiedad. Entonces ahí tenés que ser muy sutil. Tienes que ser muy sutil, pero también que es importante el momento ese. Creo que estamos justamente es una cuestión solidaria. Entonces, el ser sensible a la necesidad del otro, cuando ves que el otro está transitando una situación así de ansiedad, de estrés, de miedos, ¿por qué no acercarnos con amor? Yo creo que el amor es lo mejor que podemos hacer para la empatía, para acercarnos. Con amor, la persona está sensible para escuchar y ver de qué modo puedes acompañar. Creo que con todos los tips que hoy estuvimos hablando, ya son un recurso para poder brindar y acompañar a otros. También, si estás transitando un momento de ansiedad, no minimices la situación. Creo que tomar medidas a tiempo y desarrollar esta habilidad que es continua en la vida, Mica. No es algo del pasado, hoy no, ya mañana lo superé.
por el ritmo de vida que llevamos hoy, necesitamos justamente desarrollar estas habilidades que tienen que ver con la inteligencia emocional y con el gestionar las emociones. Siempre digo que nos enseñaron a gestionar la economía, administrar el dinero, administrar nuestro cuerpo, no, que tenés que comer en tal horario, aquello, comida chatarra, no, aquello. Pero no siempre se habla de gestionar las emociones. Y me parece que es algo que tenemos que incorporarlo a la vida, más hoy, con el ritmo que vivimos. Entonces, tomar medidas a tiempos y por ahí hacerte como una grilla sobre estos tips y autoevaluaciones esporádicas o diarias, a ver qué está pasando y de qué modo puedo mejorar, poner tips para objetivos en el día a día y después ya se hace como una norma de vida. Un hábito. O sea, son patrones que responden, esto de los tips para gestionar las emociones llegan a ser patrones que responden a nuestro estilo de vida y te puedo asegurar que la vida mejora y un montón. Para mí ha sido muy bonito descubrir todo esto y también ver a otras personas cómo evolucionan, cómo pueden desarrollarse desde gestionar sus emociones. Me parece muy bueno este podcast y este tema que justamente estás hablando. Creo que puede ayudar a muchas personas que lo están transitando. ¿Y por qué no compartir este podcast también? Que a veces frente al desconocimiento uno está como atado y creo que el conocimiento es libertad. Me gusta pensarlo desde esa perspectiva. Es felicidad, es libertad, es disfrute. Totalmente, y no solo, o sea, ayudarnos, sino visibilizar el tópico, el tema y charlarlo y verlo entre todos, hacerlo visible, pero no como un problema sin solución, sino justamente como el comienzo de desarmar el problema, digamos, de empezar a tirar la punta del hilito para desarmar el nudo. Muchas gracias por sumarte a este episodio. Quería invitarte ya hace bastante tiempo, pero bueno, por temas de tiempos y organización se fue postergando, pero gracias por contarnos un poco acerca de qué es la ansiedad, cómo podemos manejarlo, qué podemos hacer en lo práctico, en el día a día y salir adelante y disfrutar de ser nosotros mismos, que al final ese es el principal lema de cada episodio, abarcándolo desde distintos temas, cómo ser nosotros y disfrutar la vida, en este caso sin ansiedad. Te espero en el próximo episodio. Chao.